Sectas heréticas, clase 8, audio 3. Veamos ahora qué es lo que dicen ellos acerca de la salvación. Ellos dicen que la doctrina cristiana sobre la salvación es una reliquia inmoral, que su razón de ser está en la gran mentira de que hemos llegado a este mundo como pecadores perdidos, arruinados o dignos del infierno. Para ellos no hay justicia alguna en un sacrificio vicario, es decir, Cristo muriendo en nuestro lugar, como tampoco en un Dios que puede ser aplacado por esos medios. Ellos piensan que si Dios requiere un sacrificio vicario, entonces no hay justicia en un Dios que se satisface con esos medios, ¿no? Para ellos el infierno como un lugar permanente de castigo no existe, pero sí un lugar de corrección donde se puede purificar, como lo corroboran los espíritus desde el más allá, dicen. Acerca de la vida futura, por ejemplo, ellos lo que dicen es que el hombre tiene dos cuerpos. Un cuerpo es el alfa, que es visible, y otro es el beta, que es invisible, donde reside la persona, dicen ellos, que está sujeto a todo tipo de comunicación espiritual. O sea que la persona se puede comunicar con los espíritus, es lo que creen, es la base de toda su doctrina. Ellos dicen que este cuerpo beta, que es el cuerpo invisible, está en un continuo presente. Y dicen que está en la condición de los muertos cuando el cuerpo alfa ya no existe. En ese momento para ellos el espacio ya no es un obstáculo sólido que no se puede ocupar y por lo tanto pueden correr de aquí para allá sin dificultades. No es de extrañar entonces que los espiritistas no le teman a la muerte, sino que más bien la disfrutan anticipadamente deseando ser liberados, según ellos, ¿no? Dicen que todas las comunicaciones que llegan del más allá indican la existencia feliz de esos invisibles, tal como afirman los que dicen haber vuelto de la muerte. Ellos hablan de diferentes niveles en la vida de ultratumba o de 7 esferas concéntricas alrededor del mundo. ¿Qué dicen ellos acerca del hombre? Ellos dicen que jamás se ha encontrado evidencia alguna sobre la caída del hombre. La única caída es descender, dicen, desde el espíritu a la materia, y por eso siempre están como deseando volver a ese estado invisible para correr libremente. Pensando de este modo, para ellos no hay necesidad alguna de un Salvador y la gente muere creyendo en estas cosas. Hagamos ahora una conclusión. Toda esta explicación mística y hasta científica de cómo suceden las cosas en el universo encuentra en la palabra de Dios una completa oposición, que fueron algunos de los versículos incluso que hemos mencionado. En las Escrituras las prácticas de adivinación, magia y trato con los muertos no solo son abominaciones de las naciones paganas, sino que además Dios está totalmente en contra y por eso fue que los destruyó. Leamos como dice por ejemplo en Deuteronomio en el capítulo 18 a partir del versículo 19. Son las instrucciones que Dios le da a Israel cuando están por entrar a la tierra prometida. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Atender a la adivinación, aun por supuestas revelaciones o deseos de revelaciones, produce contaminación y prostitución espiritual y pone el rostro de Dios en contra de las personas. Esto lo vemos en versículos como por ejemplo en Levítico capítulo 19, 31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. También en Levítico capítulo 20, versículo 6, dice: y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es lo que decíamos, ¿no? Atender a la adivinación, aun por ese deseo de supuestas revelaciones, produce contaminación y prostitución espiritual
y pone el rostro de Dios contra la tal persona. Según la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, además, la persona involucrada en hechicerías de este tipo tenía que morir. Esto nos muestra claramente el rechazo de Dios por estas prácticas y cuál era la condena que Él establecía. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 22, 18, que dice: «A la hechicera no dejarás viva». Y esa fue una de las causas por las que las 7 naciones fueron destruidas delante de Israel. Además, fue lo que provocó también la muerte de Saúl, según lo que podemos ver en Primera Crónicas en el capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Antes que la palabra de Dios estuviera escrita, Dios dejó instrucciones precisas para identificar al profeta de Dios. Si se cumple lo que dice, pero te desvía de Dios, no fue enviado por Dios y debe morir. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Los profetas debían ser oídos, pero examinados. Si la palabra que hablaban se cumplía, pero de todas maneras desviaban de la fe a los hijos de Dios, los desviaban de Dios, debían morir. Por otra parte, si la profecía tampoco se cumple, también es señal de que no proviene de Dios y también debía morir. Eso lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 18. Lo que podemos decir claramente es que si la palabra no viene de Dios, entonces viene del diablo, de Satanás. Recordemos que en cierta ocasión Pablo se dirigía a orar cuando le sale al encuentro una joven adivina profesional que daba voces y un mensaje cierto sobre quiénes eran Pablo y sus amigos. La cuestión era confusa para la gente, que en sus mentes ponían a Pablo y a sus amigos junto con la adivina y todos en la misma bolsa. Entonces Pablo tuvo que identificar con claridad que un demonio era quien le daba ese espíritu de adivinación a la joven. Notemos que atrás de las obras del diablo siempre hay quienes ganan mucho dinero y quieren seguir haciéndolo sin importarles la verdad. Como la gente siente curiosidad e intriga sobre el más allá, están predispuestos a que algún familiar les hable. El diablo lo sabe y entonces prepara todo eso. Si como en Génesis 3.1 puede hacer hablar a una serpiente, y como en Apocalipsis 13, versículos 14 al 16, puede lograr que una estatua recién hecha comience a ordenar adoración al diablo, no sería nada novedoso ni de extrañar que una imagen de un ser conocido lo hiciera, con igual entonación y usando las mismas palabras y recuerdos característicos de la tal persona, ¿no? Si el diablo pudo hacer y hará todas estas cosas, ¿cómo no podría lograr una entonación imitada o usar palabras o recuerdos característicos de los seres queridos? El enfoque del diablo siempre es engañar los sentidos del ser humano para desviarlos de la verdad del Señor Jesucristo. Lo que podemos decir es que no hay contacto posible entre los muertos y los vivos. Eso lo podemos ver en Eclesiastés en el capítulo 9 y versículo 6. Además, no hay manera de volver de la muerte. Eso lo vemos en Lucas capítulo 16, versículo 30 y 31. No se puede volver de la muerte salvo por el accionar personal y excepcional
del Señor Jesucristo, como sucedió por ejemplo con Lázaro, con el hijo de la viuda, con la hija de Jairo. Según Levítico capítulo 20, versículo 27, el que evocare a los muertos debía morir apedreado. Teniendo a Dios, no tiene lógica consultar a los muertos, aunque haya una actuación teatral muy convincente. Quien define todos estos asuntos siempre sigue siendo la palabra de Dios. Muy bien, de esta manera llegamos al final, habiendo dado un pantallazo rápido sobre lo que creen los espiritistas. Y de esta manera llegamos también al final de la clase de la materia sectas heréticas. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes. Les mando un abrazo fuerte y les deseo muchas bendiciones de parte del Señor.